Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Bienvenidos al seminario, bueno, pues de operativa en la preapertura americana sobre índices. Bueno, pues quien no me conozca, mi nombre es Borja Rubio, soy el analista, digamos, la sucursal española encargado de este tipo de operativa. Antes de un poco meternos en materia, confirmarme, aunque ya veo que por aquí pues me estáis comentando que tanto la pantalla estáis visualizando la X-Station, nuestra plataforma de operativa, vía web, y también que se escucha correctamente. Perfecto, me dice por aquí Mark, todo correcto. Vale, bueno, interpreto que el resto estáis viéndolo ahora todo correctamente y que se me escucha perfectamente todo. Justo, me dice también que correcto, vale, perfecto. Bueno, vamos a comenzar. Felipe también, vale, perfecto. Bueno, vamos a comenzar, ¿no? Un poco al hilo de lo que comenté el lunes. Bueno, pues al final, básicamente, el momento, pues después del rally tan fuerte, como comentamos, ¿no? Del Banco Central Europeo a mediados de junio, era normal que, bueno, pues se recogieran, bueno, pues beneficios. También estamos en la temporada de verano que estamos comenzando justo la semana pasada, y esto evidentemente, bueno, pues provoca una recogida de beneficios que nos ha hecho llegar a los principales índices, pues a niveles clave de soporte, ¿no? Ahora un poco analizaremos, bueno, pues si es buen momento en el que el precio se va a parar, podemos hacer ya realizar alguna compra, tenemos que esperar. Vamos un poco a analizar qué catalizadores vamos a tener en este sentido para guiarnos en las próximas semanas. Bueno, antes de nada, evidentemente la corrección del principio de semana nos ha ido a llevar a niveles claves. Para conocer lo que está pasando en el día de hoy, aquí veis básicamente la tabla de futuros de forma porcentual, que siempre me gusta ponerlo. Prácticamente en todos los países asiáticos, caídas en torno al punto porcentual, en China también en este sentido, bueno, pues en el índice australiano casi llega al punto porcentual. Entonces, bueno, también arrastrado por el mercado y el cierre norteamericano el día de ayer. Y en el día de hoy, bueno, vemos un pequeño rebote, el IBEX empezó 0,5 arriba, se fue de nuevo otra vez para abajo y ahora, bueno, pues arrastrado ligeramente por el rebote, parece ser que puede haber en la apertura de 0,10, 0,12 en el mercado americano, veremos a ver, por de pronto están los futuros ligeramente en positivo. Bueno, pues el DAX lo tenemos 0,20 arriba, el IBEX 0,22, tampoco con mucha fuerza, ¿no? Realmente, pues en un mercado plano, después de unos días de una recogida, bueno, pues importante de beneficios, y que, bueno, pues es probable que hoy veamos, bueno, pues un rebote, sobre todo con el principal catalizador de la apertura a las 3:30 del mercado norteamericano. Cosas importantes a tener en cuenta. Antes de ponernos en materia con los gráficos, un poco lo que quiero comentar, voy aquí a cerrar ventanas, es lo que más nos va a importar, ¿no? Estamos en una semana, como he comentado, de pocas referencias macroeconómicas, ya lo dije el lunes, que no nos va a afectar en exceso, ¿no? Entonces, ¿dónde ahora mismo tenemos los principales catalizadores y los puntos de referencia? Empezando con el mercado norteamericano, voy a mi perfil aquí en el caso de Estados Unidos, donde tengo grabado, digamos, bueno, pues ¿vale? Eso, Andrés, luego después voy a ir un poco por orden, veo todas vuestras preguntas, también que veo al final. Si no estoy con ese activo, me lo preguntáis y lo vemos, ¿vale? Porque si no voy perdiendo el hilo, me preguntáis una cosa u otra. Entonces, al final siempre dejo, bueno, pues un intervalo para que me preguntéis lo que queráis, ¿vale? O sea, que eso no se me olvida. Dejarlo ahí. Y a no ser que vaya justo con el hilo que voy a comentar, pues si no lo dejamos para el final. Vale. Bueno, vamos a abrir aquí el SP500. Bueno, principalmente lo que quiero, bueno, es un poco que conozcáis las referencias, ¿no? Hoy, en el día de hoy,
aparte de tener pocas noticias macroeconómicas, como he comentado previamente, lo principal va a ser a las 8 de la tarde las actas de la FED. Bueno, pues es un poco los comentarios de las perspectivas de inflación, de crecimiento, la retirada de medidas cuantitativas que está realizando la Reserva Federal y bueno, pues la verdad que nos esperan grandes cambios, ¿no? Siempre un poco a tenerlo en cuenta, a ver si se ha comentado algo diferente, pero es un poco a nivel pues, de noticias lo que más nos puede prestar atención. Y por otro lado, ya en el día de ayer, a cierre de mercado, comenzó la temporada de resultados del segundo trimestre del año en Estados Unidos, ¿no? Siempre comienza inaugurando la temporada Alcoa, unos resultados que el mercado se los ha tomado de forma positiva y que ya le vemos subiendo, bueno, pues en la preapertura por encima del punto porcentual, ¿no? Entonces, bueno, realmente el tema de los resultados empresariales que va a comenzar del segundo trimestre del año, pues va a ser pues, un catalizador importante y una referencia importante pues, en unos meses en los que la hoja de ruta del Banco Central Europeo, del Banco Central de Japón, de la Reserva Federal, pues está muy marcada y bueno, pues es algo que evidentemente vamos a tener que tener bastante en cuenta, ¿no? Ya os digo que comenzó ayer con Alcoa. Esto en el caso, bueno, pues del mercado norteamericano, ¿no? Si hablamos de Europa, evidentemente recogida de beneficios incluso de forma más profunda que ha habido pues en Estados Unidos. Y bueno, pues como detalles un poco, digamos, a destacar, hoy hemos tenido, bueno, pues después del rescate financiero de Grecia, la segunda emisión de bonos a 3 años, después, bueno, pues de estar intervenido a la hora de salir a financiarse a los mercados de nuevo. Y bueno, pues otra vez, evidentemente, con la situación ligeramente repunte del coste de financiación de las deudas soberanas de los países periféricos, ¿no? Es decir, se ha visto, bueno, pues ciertas ventas en estos últimos 2 días del precio de los bonos, un poco, evidentemente, pues de los operadores por esta cierta incertidumbre, ¿no? Algo habitual, ¿no? Tampoco nada para alarmarnos. Y bueno, pues como detalles, evidentemente, seguimos con la polémica del mercado alternativo bursátil, el caso GOWES. En este sentido, en el que varias compañías también han estado sin cotizar, el mercado alternativo bursátil en cierta polémica por las formas y mecanismos de control y veremos evidentemente seguramente que en los próximos días habrá decisiones, ¿no? Y como a destacar, bueno, pues de nuevo Espíritu Santo, uno de los principales bancos portugueses, se descalabra, parece ser que por encima de la caída del 10%, se comenta, bueno, pues que puede haber canje de deuda por acciones, ¿no? Bueno, siempre evidentemente cuando a tus acreedores, a tus bonistas, les estás ya ofreciendo acciones por los bonos evidentemente que tienen, bueno, pues no es una señal realmente de muy buena salud, ¿no? En este sentido, ¿no? Entonces, bueno, es un poco lo más destacado que hemos tenido durante el día de hoy, las referencias a tener en cuenta y a falta de datos macroeconómicos, resultados empresariales en Estados Unidos va a ser un poco, yo creo que lo principal, ¿no? Para lo que queda de semana y para las próximas semanas, ¿no? En este sentido. Entonces, bueno, vamos a empezar por el mercado norteamericano. Ahora me comentaba antes Andrés por el Bovespa, que luego lo vamos a ver en cuanto a mercados, bueno, pues emergentes. Y vamos un poco viéndolo, ¿no? Voy a abrir el S&P 500. Vale, voy a poner hoy sobre todo, vamos a estar viendo gráficos de un horizonte temporal un poco mayor, básicamente para saber en qué punto nos encontramos de la corrección y de la toma de beneficios que ha comenzado, ¿no? En este sentido. Bueno, como veis claramente, aquí en un gráfico diario del S&P 500, bueno, pues la subida y el rally fue realmente espectacular. Aquí, que vemos en los últimos, el principio de esta semana, hoy parece que puede haber un ligero rebote, es cuando ha comenzado la corrección y hemos llegado, bueno, pues al primer punto clave que comentamos el lunes, ¿no? En torno a los niveles de los 1.960 puntos, aquí lo tengo marcado en rojo, ya sabéis que tengo marcado los soportes y resistencias siempre con una línea horizontal roja. Primero perdimos la zona de los 1.965, que también lo comentábamos que estaba en juego, y ahora pues nos hemos ido a la zona de resistencia
que tuvimos en junio, esta zona de 1960, que coincide un poco con la directriz acelerada, bueno, pues desde mediados de mayo en el caso del mercado norteamericano, ¿no? Como he comentado, ¿no? ¿Qué nos va a guiar ahora mismo? En primer lugar, los resultados empresariales, porque es como comenté, ¿no? Un poco parece ser que la hoja de ruta de la Reserva Federal está bastante clara y encima los datos macroeconómicos pues siguen siendo positivos y por eso esta recogida de beneficios por de pronto en Estados Unidos está siendo de menor grado que en Europa, ¿vale? Quien un poco siga los dos mercados evidentemente lo ha podido observar. Aquí en este momento desde máximos veis que aquí marcamos un máximo, ponemos la cruceta en 1977, estamos en 1960 puntos. Escasos 17 puntos del SP500, bueno, que evidentemente tampoco es una tontería, pero que vamos, que no hay que alarmarse para nada. Va a depender mucho del desarrollo, pues evidentemente, qué ocurra en los, como he comentado, ¿no? En los resultados empresariales, que al fin y al cabo los principales índices de renta variable pues están formados por acciones y los resultados son los que van a marcar la hoja de ruta, sobre todo ahora las primeras semanas con las grandes compañías, las que tienen mayor peso por capitalización. Y realmente, bueno, si perdemos esta directriz, y es verdad que vemos una recogida de beneficios, pues en este sentido mayor, como ya comentamos, ¿no? Vamos a tener dos referencias claras. Por un momento, digamos, los 1940 puntos del SP500, que en el caso de que rompa estos 1960, que realmente pues, es algo que tampoco es para nada descabellado, aparte de que hoy o mañana pues haya un rebote, que evidentemente es lógico después de las caídas, básicamente un poco por tema de psicología de mercado, pues estos dos, tanto los 1940 como los 1920, serían los siguientes niveles de referencia en el caso del SP500 americano, ¿vale? Aquí lo veis, veis claramente, bueno, pues que la subida de la directriz acelerada pues ha sido realmente muy fuerte. Y estos dos niveles que tengo marcados aquí en rojo, los 9.40 y los 9.20, puede ser, digamos, nuestra siguiente zona de referencia, ¿no? Vamos a ver cómo se desarrolla, porque, como comprenderéis, ahora mismo, viendo cómo está la situación, aquí en un gráfico de 4 horas, bueno, pues quien quiera buscar en la parte de abajo de la directriz, aquí la voy a señalar, ¿no? Es estos 1960, pues un rebote con un stop loss, evidentemente, pues por debajo de esta zona, es una operación que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Aquí un stop loss por debajo de esta zona, aquí la tengo marcado con el rectángulo, por debajo del mínimo, y buscando pues un rebote después de las caídas de estos últimos 2-3 días. Entonces tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Es decir, escondemos nuestro stop debajo de la directriz, debajo del mínimo y buscamos un rebote, ¿no? Pero evidentemente pues hay que tener cuidado, aunque sí que es cierto que, digamos, por técnico, bueno, pues podría ser una buena entrada, ¿no? Sí que es cierto que actualmente, como está el mercado, a lo mejor yo no metería los huevos en la misma cesta, es decir, haría pues entradas parciales. Es decir, si yo tengo una cantidad de volumen con la que suelo moverme en mercado, pues a lo mejor entraría pues con un tercio o con la mitad, ¿vale? ¿Por qué? Porque en el caso, evidentemente, que la corrección se profundice un poco más, ir cogiendo paquetes y, en cierto modo, pues promediar. ¿Esto qué hacemos? Hacer precio medio y también, pues en el caso de que en esta zona rebote, que puede ser un buen punto de entrada, pues no perdernos en el caso de que haya ese rebote, ¿no? En esta zona, ¿no? Evidentemente siempre nuestro stop aquí nos va a proteger y en el caso de que nos salte, pues evidentemente rompiendo esta zona, pues serían buscar la posición contraria de cortos hasta los niveles que he comentado previamente, ¿no? Entonces, bueno, básicamente es un poco la estrategia. Hay que partir de la base que los principales índices mundiales estamos en todos en niveles claves. Hemos ido a soporte después de las caídas, como comentamos, los hemos roto los soportes de más corto plazo, por eso ahora estoy viendo un gráficos de 4 horas, de un día, en el día de hoy, para poneros un poco más en situación. Y bueno, pues un rebote con el stop ceñido sería un escenario buscando un movimiento alcista en el corto plazo, también os lo comento, pues no sería para nada descabellado, ¿no? Vamos a ver un poquito más en media hora, ¿vale? Lo que está ocurriendo. Mira, aquí ya veis un poco esta zona que había marcado en el que, bueno, pues el mercado norteamericano parece que está rebotando y, bueno, pues a lo mejor en la zona de rebote podremos tener aquí
aquí un gráfico de 15 minutos, ¿vale? Para ponerlo más en una coyuntura intradiaria. Bueno, pues a lo mejor lo que podemos ver es un pullback en este sentido hasta estos niveles, ¿vale? Aproximadamente. Aquí lo podemos señalar. Estos niveles, que era la anterior zona de soporte de los 1965, bueno, pues podemos ahí tener aproximadamente 3-5 puntos que podemos aprovechar de un rebote en el día de hoy, ¿no? Sobre todo viendo cómo vienen los futuros norteamericanos, ¿no? Es un escenario, una estrategia que podemos realizar, ¿no? En este sentido, para volver a testear esta zona que, digamos, nos la perforamos en el día de ayer, ¿no? Entonces, bueno, es un poco, yo creo, los escenarios ahora mismo más lógicos, ¿no? Pero bueno, que realmente está el mercado, cualquier cosa evidentemente le puede crear debilidad y podemos ver de nuevo ventas, ¿no? Pero bueno, en el día de hoy parece ser que podemos tener una pequeña estructura de rebote, como aquí ya veis, bueno, pues una consecución en el cortísimo plazo, ¿vale? De máximos y mínimos crecientes, ¿vale? Estructura de rebote, parece ser que para atacar esta zona de los 1965 puntos. Bueno, esta lectura básicamente, como siempre digo, ¿no? El principal índice mundial, que es el SP500, siempre me gusta repasarlo en ese sentido primero. Un momento. En cuanto al Dow Jones, en cuanto al Nasdaq 100, sobre todo el Dow Jones, que va muy correlacionado, bueno, pues básicamente el discurso es muy parecido, ¿no? Pequeña estructura de rebote de corto plazo, tenemos unas buenas zonas de referencia para operar y para buscar el rebote, porque nos hemos ido a niveles clave, y ese un poco sería el discurso que ahora mismo y el escenario que tendríamos planteado para nuestro propio trading. En este sentido, como me había comentado también Andrés, que ya un poco, ahora si quieres contestamos a tu pregunta, seguimos viendo, en el caso, aquí vemos, como comenté, bueno, pues México, la clara consecución de máximos y mínimos crecientes, incluso rompiendo esta zona de resistencia de los 42.900 puntos, puede ser una buena alternativa en una corrección dentro de esta directriz para volver a coger posiciones y a lo mejor quien opere un poquito más de operativa de swing trading, pues focalizar una buena alternativa podría ser en este sentido, bueno, pues el principal índice de México, ¿no? Incluso el Bovespa, que también me lo había comentado, sigue aquí un poco luchando, ¿vale? Con esta zona de los 54.700 puntos, en el que, bueno, pues está aquí realizando también una especie de canal alcista, mira, aquí lo vais a ver, y parece que esta zona, que es realmente bastante relevante, después de romper la directriz de medio a largo plazo, pues tampoco le va a ser fácil perforarlo al alza, ¿no? Es decir, todo rebote, yo creo que ahora mismo, pues a la parte de la directriz, a la parte de abajo del canal, pues puede ser una buena alternativa para buscar alguna posición larga, que al igual que México, podríamos ver, pues, una fuerza compradora algo mayor, sobre todo con el rally que hemos tenido en Europa y Estados Unidos, ¿no? Sobre todo por la teoría de movimiento de flujos, ¿no? Evidentemente empezó el año mucho más dubitativo en emergentes, parece ser, ya lo hemos visto, cierta recuperación, entonces, bueno, no sería nada descabellado, ¿no? En ese sentido. Ya al hilo de esto, como Andrés me habías preguntado el tema del Bovespa, básicamente, ¿cuál era un poco tu pregunta, para ser más concreto? O básicamente ya un poco está resuelto. ¿Vale? Vale, interpreto entonces básicamente que era un poco lo que querías comentar, ¿no? Bueno, de todas maneras, si quieres que profundicemos algo más sobre el Bovespa, me lo comentas y lo vamos viendo. Entonces, bueno, eso es un poquito en el mercado norteamericano lo que podríamos un poco sacar en conclusión.
Como comentario, pues interesante, aquí vemos un gráfico diario con una correlación de activos, que aquí donde tenéis las velas podemos para comparar, y lo que hacemos es comparar un gráfico con otro, y yo aquí en este gráfico estoy comparando el principal bono norteamericano, el bono, el T-Note a 10 años, con el euro-dólar, ¿no? Aquí en negro tenemos el T-Note americano y arriba en amarillo tenemos realmente la cotización del euro-dólar. Veis claramente el comportamiento alcista de los últimos, exactamente, estamos hablando del último año, ¿no? Y bajista en este caso en el bono americano. Principalmente la caída del bono americano es evidente, ¿no? Si tú en este sentido empiezas a retirar estímulos y dejas de dar a la maquinita e inviertas menos dinero que está haciendo la Reserva Federal y estás comprando bonos, si tú, que eres la principal pieza del mercado, el Banco Central, dejas de comprar bonos, automáticamente el resto de operadores, el efecto llamada, pues empieza a cerrarse posiciones, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo el precio del bono pues se desplomó. Aquí está haciendo una consecución de máximos y mínimos decrecientes, y realmente todo lo que sea un rebote, yo creo, en la zona de 1.25 aproximadamente, que todavía digamos que daría un poco recorrido, entre 1.25.30, 1.25.60, bueno, para alguna posición estructural de cortos también sería algo interesante, ¿no? No estamos hablando de una operativa del corto plazo, estoy hablando de un movimiento de correlación entre dos activos en el que se podría buscar, mira, aquí veis, la consecución de máximos y mínimos en el caso del euro-dólar y la consecución, a ver, espérate que se me descuadra aquí con las flechas y no quiero, y la consecución de máximos y mínimos decrecientes, ¿no? Entonces, bueno, una cierta cobertura, podríamos verlo, es en la zona inferior de la directriz, comprar, en este caso, euro-dólar, buscando el rebote en torno a los niveles, pues un poquito, en este sentido, aproximadamente en torno al 1.3590, entre 1.3590 y el 1, pues, 35.50, en esos 50 pipos de diferencia, buscando, pues, posiciones cortas en el bono americano y un rebote en el corto plazo en estos niveles que estoy comentando del euro-dólar, ¿no? Buscando, digamos, una operativa de spread, una operativa que podría ser realmente interesante, bueno, pues para dejarla, pues, una operativa más de swing trading. Bueno, esto un poco para como mera anecdótico y también para que vieras las correlaciones entre los activos, cómo compararlos. Bueno, pues quería poner un poquito el ejemplo, ¿no? En este sentido. Vámonos con Europa. Voy a abrir, pues bueno, pues el perfil de los principales índices que tengo. Veis prácticamente así, pues en un vistazo visual, tampoco es necesario mucho más, que si veis la mayoría de los índices, veis que nos hemos ido de nuevo, bueno, pues a zonas clave, a zonas de la directriz alcista principal de medio a largo plazo, zonas de soporte importante de resistencias que principalmente fueron superadas a principios de junio, como he comentado anteriormente, con el discurso, bueno, pues de Mario Draghi, y en este sentido, bueno, pues al igual que en Estados Unidos, para el que sea operador de medio a largo plazo, bueno, pues puede ser ya niveles por lo menos atractivos para coger alguna que otra posición alcista, ¿no? Como he comentado anteriormente, todo el paquete, error, ¿no? ¿Por qué? Por el caso de que siempre cubrirnos las espaldas en el caso que veamos más caídas, ¿no? Entonces, pero coger alguna posición, básicamente, por los niveles que estamos actualmente, sí que sería interesante, ¿no? Aquí veis el IBEX de nuevo en torno a los 10.650, zona de soporte fundamental, coincidiendo con la parte inferior de la directriz alcista, el DAX más de lo mismo, el principal, el MIDBEL italiano, más de lo mismo, pues ya veis prácticamente de forma visual en un vistazo cómo
el comportamiento pues muy parecido, ¿no? Si tengo que alejarme de algo más, aquí vemos el CAC francés que lleva un descalabro importante. También hace meses ya comentamos que es un mercado que no había, digamos, ha sido tan afectado como los periféricos, pero que no tenía tanta solidez como podía tener Alemania, ni mucho menos, o incluso los países nórdicos. Y en este sentido, bueno, pues hemos perdido la directriz, esta especie de cuña con implicaciones alcistas, y bueno, pues por decirlo de alguna forma, cuidado en más sentido con el caso del CAC francés, ¿no? Pero vamos, sobre todo quería que vierais de forma visual a nivel gráfico cómo nos hemos ido a niveles importantes, a niveles clave, en el que podemos empezar a coger posiciones. Como estaba comentando, ¿no? Si queréis mayor volatilidad, mayor movimiento, en ese sentido también vamos a tener mayor riesgo, pues siempre pues Italia, España, ¿por qué? Porque el movimiento evidentemente es mucho más fuerte que el que puede tener el Eurostock en este sentido o el DAX alemán, ¿no? Básicamente por la sensibilidad que han tenido estos años atrás con el tema de la crisis de deuda, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a eso, podríamos un poco ponderar nuestras entradas, nuestra diversificación según nuestro riesgo, ¿no? Diferenciando entre el mercado alemán e incluso pues el Eurostock con pues Italia, España y si queréis podemos dejar un poquito al lado Francia, como he comentado, por esa coyuntura un poquito más delicada. Vale, vamos a un poquito más entrar en terreno, vamos a hablar del DAX, el principal índice operativo desde mi punto de vista, sobre todo para temas de trading. Lo que estaba comentando, nos hemos ido a esta resistencia, que ya fue resistencia a principios de enero, de nuevo actuó de resistencia a mediados de mayo y, como comenté, finales de mayo, principios de junio, coincidiendo con el discurso del señor Mario Draghi y la política monetaria instaurada, que realmente, bueno, ya se esperaba, bueno, pues lo rompimos y comenzamos, bueno, pues de nuevo otro impulso alcista, ¿no? El mercado de medio y largo plazo, a día de hoy, creo que se ve claramente, sigue siendo claramente alcista, ¿no? De hecho, la extensión de esta ruptura de forma triangular, nos iríamos de medio a largo plazo, pues en torno, por extensión, aquí lo veis, de forma rectangular, en torno a los 10.200 puntos, ¿no? Todavía nos quedaría recorrido. Por eso, desde mi punto de vista, en correcciones y llegando a niveles claves, como este que os estoy comentando, que es en la zona de los 9.800 puntos, 9.790 aproximadamente, los niveles que nos encontramos actualmente, bueno, pues buscar un rebote en esta zona, desde mi punto de vista, no sería para nada descabellado, ¿no? Como he comentado, no cogiendo, digamos, toda la artillería, por si acaso nos pillamos los dedos, pero veis claramente parte de abajo de la directriz, resistencia anterior muy importante, es decir, bueno, donde comentábamos que podía llegar y podíamos ver el mercado, pues ya digamos, por lo menos, en un primer punto de medio plazo ya los tenemos, ¿no? Y ya le estamos, digamos, esperando al precio en esta zona. Vamos a ver cómo se desarrolla, pero ya veis que las últimas, aquí en 4 horas, las últimas 3 velas, pues ya vemos aquí una lucha entre osos y toros, ¿no? Como dirían los americanos, entre oferentes y demandantes, para ver, evidentemente, si seguimos las ventas, que realmente es una zona pues en la que hay bastantes órdenes de compra y no va a ser fácil, o pues si vemos un rebote, ¿no? en estos niveles. Para que veamos de forma más cercana el rebote, bueno, pues aquí lo veis, ¿no? Aquí un gráfico de media hora, una especie de doble suelo que tampoco acaba de arrancar mucho. Como he comentado, el mercado americano, la apertura, nos marcará la tendencia seguramente de la sesión de hoy, pendientes de los resultados, porque a día de hoy todavía no tenemos una tendencia clara que digamos, por decir, pues sí, ligeramente al alza, con estructura de rebote, pero por de pronto sin nada destacado que nos pueda decir cuál sería la dirección en la operativa, digamos, a nivel intradía, ¿no? Vamos a bajar un poco el intervalo temporal y lo veis, ¿no? Claramente, ligeramente al alza, aquí lo veis marcando la tendencia, ligeramente al alza, pero vamos, sin mucha fuerza, ¿no? Aparente por de pronto. Bueno, básicamente
de forma visual veis que el discurso es muy parecido, ¿no? Para todos, ¿no? Si nos vamos en el caso del principal índice doméstico, el IBEX 35, pues lo mismo, ¿no? Aquí tengo dibujado el canal que estamos realizando, la directriz que tenemos marcado en este canal, hemos ido a la parte inferior, la zona que llevo comentando también varias semanas, 10.650 puntos, nivel fundamental, ¿no? Muy parecido al DAX el discurso. Para empezar a coger posiciones, evidentemente es un nivel ya que nos lo podríamos plantear de forma seria. Ya fue una zona de resistencia aquí en marzo y realmente aquí el precio, pues seguramente veremos una lucha, evidentemente a ver qué ocurre, pero puede ser un nivel interesante para buscar un rebote, ¿no? en estos niveles. El lunes os comenté que todavía no era momento de rebotes, para nada, posiblemente íbamos a perforar soportes, lo realizamos, pero hoy sí que es cierto que a nivel técnico, y teniendo en cuenta que tampoco tenemos ninguna coyuntura macroeconómica, ninguna noticia que nos pueda pues asustar más por el momento, pues empezar a coger posiciones es algo totalmente que entra dentro de los planes y que tiene todo el sentido, ¿no? A la hora de un posible plan de trading. Entonces, básicamente este es el discurso, ¿no? Un poquito más de cuidado con Francia, el resto de índices a nivel europeo, aquí lo veis en un golpe de vista, que estamos en niveles parecidos, donde nos ha llevado el precio, y es el discurso que hoy yo creo que si liaros más, yo tendría en la cabeza catalizadores, Banco Central, resultados empresariales en Estados Unidos que comenzó ayer con Alcoa. Hemos ido la corrección a niveles claves. Para los que estaban esperando una corrección, aquí en un primer punto ya lo tenéis, y esto es un nivel clave. Si sigue cayendo, que no le va a ser, digamos, fácil perforar estos niveles, pues no entramos con todo el volumen y entramos en parte, pero los niveles ya los tenemos, ¿no? Y eso es un poco el mensaje que hay que comentar y realmente en el punto donde estamos, ¿no? Entonces, por mi parte, yo lo más importante para el día de hoy y para el resto de semana, creo que ya lo he comentado. Lo que voy a dejar es, nada, que me dejara un minutito, un par de minutitos para que me comentéis cualquier pregunta, cualquier índice, cualquier duda que podáis tener, para comentarlo con vosotros, y si no ya, pues dar por finalizado el seminario y dejarlo para el lunes y el miércoles de la semana que viene, 2:30, ya sabéis que es el seminario. Vale, me pregunta José por el índice ruso. Vale, el índice ruso, que lo tengo aquí, en su momento, vemos aquí un gráfico diario, después de la incertidumbre con el tema pues, de Ucrania, tuvo una caída bastante fuerte y marcamos una especie de doble suelo, ¿vale? Que es una figura de cambio de tendencia. En la ruptura de los niveles de los 1.200 puntos, comentamos, se activó el doble suelo y justo ahora mismo pues se ha cumplido, ¿no? Es decir, estamos en una zona de resistencia, hemos cumplido el objetivo del doble suelo, que eran básicamente estos 1.350 puntos aproximadamente, además prácticamente el 100% del movimiento. Entonces, bueno, yo ahora mismo estaría quietecitos, ¿no? En todo caso, en alguna corrección, hasta que no superemos, desde mi punto de vista, esta zona, los 1.360, esta zona de máximos, en torno a los 1.360, 1.370 puntos, no buscaría de nuevo posiciones, ¿no? Estamos, digamos, consolidando niveles. Sí que es cierto que de corto plazo la tendencia es alcista y en todo caso lo que buscaría es en alguna corrección, a lo mejor pues a niveles, vamos a poner un gráfico de 4 horas, ¿vale? En la parte de abajo del canal, que es probable que lo podamos ver, que estaríamos hablando del entorno de los 1.300 puntos, 1.315, bueno, pues a lo mejor volver a coger pues una posición al alza, siempre evidentemente con un stop protegido, ¿no? En esta zona, digamos, de mínimos de soporte que ha aguantado en torno a los 1.270 puntos, ¿no? Pero bueno, sí, evidentemente
de medio a largo plazo cogería posiciones alcistas sin ninguna duda, lo que es cierto que el objetivo está prácticamente cumplido, ¿vale, José? Es un poquito el mensaje que podemos hablar del RTS ruso, ¿no? Del principal índice ruso. De nada, José, a ti. Cualquier cosa más que me vais preguntando, lo vamos resolviendo. Me dice Marc sobre el discurso a las 8:30 de el DAX alemán. Perdón, el discurso a las 8:30 de Mario Draghi, que es verdad que tenemos discurso, tiene una conferencia, creo que en una universidad, que si le puede afectar al DAX. El DAX es ahora prácticamente, a no ser que Draghi diga alguna burrada, la liquidez es mucho menor. Es decir, quien opere el DAX, ya sabéis que prácticamente cuando está a punto de cerrar, que es en torno a las 10 de la noche, prácticamente el movimiento del día ya está hecho, entonces no vamos a tener, digamos, mucha marcha, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Hoy Draghi no va a decir nada nuevo, es un discurso realmente y una comparecencia sin ningún tipo de referencia con el Banco Central Europeo, no se espera nada nuevo y, por decirlo de alguna forma, es algo más coloquial que las típicas conferencias que tienen mensualmente, ahora ya no mensualmente, ahora cada mes y medio, porque el Banco Central Europeo lo ha cambiado, en cuanto a decisión de política monetaria y tipos de interés. Entonces, yo para nada creo que, evidentemente, siempre hay que estar pendientes si se le ocurre decir alguna cosa fuera de lo normal, que no se espera nada, y de todas formas a las 8:30 el DAX ya la liquidez y las órdenes que se han pasado, pues prácticamente el pescado no está ya vendido, ¿no? Entonces no creo, ¿no? que cambie mucho, ¿no? La película a esas horas ya y sobre todo por el contexto de la comparecencia de Draghi esta tarde. Me dice Eduardo que si puedo mirar el CAC. Sí, claro, por supuesto. Aquí tenéis el CAC. El CAC, veis que esta directriz y esta formación triangular con implicaciones alcistas, que incluso pues rompimos una resistencia bastante importante en estos niveles, en los 4.500 puntos, con una extensión que todavía, pues prácticamente es uno de los índices europeos con peor aspecto técnico, ¿no? Y que esta directriz de medio a largo plazo realmente nos la hemos cargado de forma, no voy a decir muy preocupante, pero es uno de los índices que evidentemente menos me gustan actualmente para posiciones de swing trading, ¿vale? Entonces, lo que sí que es cierto, que aunque hayamos perdido la directriz, que lo perdimos en esta zona, estamos en una zona de soporte importante, aquí lo vais a ver, mira, aquí lo tenemos, que es en torno a los 4.350 puntos, y sí que tendríamos que tener bastante ojo en el caso de que esta zona lo rompamos, ¿no? Esta es una zona que evidentemente que si ya lo rompemos nos podríamos ver unas caídas bastante mayores en el CAC francés y realmente ahora mismo es uno de los índices que más me cuesta tener una perspectiva en el corto plazo, ¿no? Lo veo bastante descorrelacionado, lo veo con un aspecto técnico bastante feo. Sí que es cierto que estamos en una zona de soporte y que si ponemos un stop loss y esta zona, digamos, hacemos suelo en torno a los 4.350, con un stop loss protegiéndonos esta zona, bueno, pues tenemos mucho recorrido de rebote, ¿no? Aquí tenemos, digamos, mucho recorrido, en este caso, y siempre que nuestro stop loss nos lo pongamos por debajo del mínimo, pues puede ser una estrategia, ¿no? En este sentido, pero bueno, pues hay que tener cuidado también con el CAC, ¿no? Posiciones cortas esperaría un poco más mientras no perforamos esta zona y en todo caso, bueno, pues me podría gustar este rebote siempre con el mínimo que ha marcado en estos niveles. Aquí lo voy a marcar. Los 4.320 puntos, un stop loss por esta zona, intentar buscar un rebote en el corto plazo, ¿no? Pero sí que es cierto que el aspecto técnico, bueno, pues no es muy bueno, ¿no? Pero sí que es cierto que otra vez, igual que el resto de índices, estamos en zonas claves y, bueno, pues quien evidentemente tenga apetito por el riesgo, quiera poner su stop loss por debajo de esa zona, pues tiene sentido, ¿no? La operación en este caso. Está muy bajista, Eduardo, efectivamente, está bastante bajista. Vale, más preguntas que caéis.
Vale, perfecto. Bueno, pues veo que no hay más preguntas. Vale, pues por mi parte es todo esta semana. Ya os digo, niveles claves, hay que estar muy pendientes. Si queremos subirnos al carro puede ser una oportunidad. Daros un saludo a todos y muchas gracias por vuestra asistencia. Ya sabéis, este repaso de trading sobre los principales índices a nivel europeo y a nivel, bueno, pues a nivel mundial, todos los lunes y los miércoles a partir de las 2:30, una horita antes del mercado norteamericano. Pendientes ahora mismo a ver si vemos rebote a las 3:30 y también de los resultados en Estados Unidos, principales catalizadores. Que tengáis muy buen final de semana, un muy buen trading y ya la semana que viene volvemos a reactivar y a ver efectivamente si hemos visto un rebote en esta zona o entramos, digamos, en una situación algo más delicada, perdiendo soportes de medio a largo plazo. Por mi parte es todo, un saludo a todos, muy buenas tardes y un abrazo.